Sean bienvenidos. Entonces, una ecuación sencilla que relaciona los dos sistemas de medición de la presión son que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y entonces ya vamos a ver en una imagen cómo se representa eso. Entonces, la presión manométrica sería igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Si nosotros andamos buceando a una altura de 25 metros, por ejemplo, entonces, sobre esta persona va a estar actuando la profundidad ejercida por esta columna de agua hasta donde él se encuentra, más la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, ¿de cuánto es la presión atmosférica? De una atmósfera. Y la presión hidrostática sería de 2.5 atmósferas. Entonces, la presión absoluta sería la presión manométrica o la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces sería 2.5 atmósferas más una atmósfera, igual a 3 atmósferas. Eh, para obtener el valor equivalente de la presión atmosférica a nivel de mar, ¿qué altura debería tener una columna de mercurio y una columna de agua? Entonces, vamos a tener estos datos. La presión atmosférica ya sabemos que es de 101.325 pascales. La gravedad específica del mercurio es de 13.54. Lo tenemos acá. La gravedad específica del agua, ya sabemos que es 1 porque es el fluido de referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La columna de mercurio y la columna de agua, conociendo que presión es igual a densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, despejamos para H, pasamos a dividir toda esta fracción de acá entre presión. Entonces nos quedaría que H es igual a presión sobre densidad del fluido por la gravedad. Entonces para el mercurio tendríamos que la gravedad específica del mercurio sería la densidad del mercurio sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces despejando para densidad del mercurio, tendríamos que sería igual a la gravedad específica del mercurio, que era de 13.54, por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, densidad del mercurio sería igual a 13.54 por 1000 kilogramos por metro cúbico, que sería la densidad del agua. Entonces nos daría que la densidad del mercurio sería de 13.540 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la columna de mercurio? Entonces ya sabíamos que H es igual a la presión sobre densidad por gravedad. Entonces sería la presión atmosférica, que es de 101.325 kilogramos por metro sobre segundo, sobre la densidad del mercurio, que sería de 13.540 por la aceleración de la gravedad. Si nosotros hacemos la cancelación, tenemos que metro, eliminamos con metro cúbico y aquí nos quedaría metro cuadrado. Entonces, metro lo eliminamos con metro cuadrado y nos quedaría metro a la menos 1. Es como que tuviéramos aquí metro elevado a la 1 positivo. Kilogramo lo eliminamos acá con kilogramo y segundo cuadrado eliminamos con segundo cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? El resultado de las unidades sería metro elevado a la menos 1. Entonces, como lo vamos a pasar acá, nos quedaría en metro. Entonces, aquí a qué sería igual. Entonces, eliminamos esto con esto. Metro con metro cuadrado acá. Y nos quedaría que la altura sería, la altura o la columna de mercurio sería igual a 0.7628. Esto equivale a una atmósfera que es igual a 762.83 milímetros de mercurio. Entonces multiplicamos este dato en metros, lo pasamos a milímetros, solo lo multiplicamos por 1000. Ahora, ¿qué pasa en la columna de agua? Tenemos la misma ecuación,
que altura sería la presión sobre la densidad por la gravedad. Entonces tenemos la presión atmosférica que está arriba, la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Entonces aquí igual, eliminamos este con este y acá eliminamos kilogramo con kilogramo, metro con metro cuadrado y nos quedaría metro a la menos 1. Como nos queda metro a la menos 1 en el denominador, lo pasamos al numerador, pero con signo positivo, y nos quedaría 10.33 metros. Una atmósfera equivale a 10.33 metros de columna de agua. Ahora vamos a realizar este pequeño ejemplo. Para el tanque que se muestra a continuación, que está acá, calcular la lectura del medidor de la presión del fondo, que sería presión 2, aquí lo vamos a denominar presión 2, y lo vamos a calcular en PSI. Si el tanque tiene sellada la parte superior, que sería esta parte de acá, en el medidor de la parte de arriba se lee 210.8 PSI y la profundidad del aceite sería 2.25 pies. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la gravedad específica del aceite, que es de 0.95, la altura del aceite, que es de 6.25 pies, y tenemos la presión 1, que sería de 210.8. Entonces, si vemos que la presión 2 sería la sumatoria de toda esta presión que está acá arriba, entonces sería igual, la presión 2 sería igual a la presión que marca en el reloj número 1, más la presión hidrostática que está ejerciendo el aceite. Entonces, ¿a qué sería igual entonces? Acá tenemos la expresión. La presión hidrostática que ejerce el aceite sería densidad del aceite por la gravedad por la altura de esa lámina de aceite. O también lo podríamos dejar en unidades de peso específico, que presión 2 es igual a presión 1 más el peso específico del aceite por la altura. Entonces ya sabemos que la gravedad específica del aceite sería igual al peso específico del aceite sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Y despejamos para peso específico del aceite, que sería gravedad específica del aceite por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Como sabemos que el peso específico de la gravedad específica del aceite es de 0.95, que ya nos dan ese valor, lo vamos a multiplicar por el peso específico del agua, que es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces hacemos esa operación y la densidad del peso específico del aceite sería igual a 59.28 libras sobre pie cúbico. Ahora, hacemos la operación, presión 1 teníamos que era de 210.8 PSI y la presión hidrostática del aceite sería de 59.28 libras sobre pie cúbico. ¿Cómo? Eso lo tenemos que multiplicar por la altura, que sería de 6.25 pies. Entonces esto nos daría igual que presión 2 es igual a presión 1 más la presión hidrostática, que nos da, el resultado aquí nos dio 370.5 libras sobre pie cuadrado. ¿Cómo? Nos piden el resultado en PSI, porque aquí ya estamos trabajando en PSI, lo convertimos a PSI. Entonces, como acá, perdón, acá es, este lo borran, no lleva este signo porque ya lo pasamos al denominador, sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, entonces para eliminar pie cuadrado tenemos que poner pie elevado al cuadrado acá, nos quedaría pie cuadrado, eliminamos, entonces nos quedaría la respuesta libras sobre pulgadas, como pulgadas, las pulgadas acá están elevadas al cuadrado, entonces multiplicamos o elevamos 12 al cuadrado. 12 al cuadrado nos daría 144. Entonces, hacemos la operación 370.5 entre 144 y nos quedaría una respuesta de 2.25 PSI. Entonces, presión 2 sería presión 1, 210.8 PSI, más
la presión hidrostática del aceite, que sería de 2.57, nos daría una respuesta de 213.37 psi. Ahora, observen entonces, para cuestión de conversión y hacerlo un poquito más rápido, tendríamos que un PSI equivaldría a 144 libras sobre pie cuadrado. Entonces ya no hacemos esta operación acá, sino que la hacemos de un solo. Solo habría entonces que dividir 370.5 entre 144. Ahora, eh, viendo lo que es esta parte de los vasos comunicantes, ustedes pueden ver que cuando tienen un cuerpo o un objeto con cuerpos comunicantes y sobre la superficie del fluido está actuando la presión atmosférica, todos, absolutamente todos, estas alturas o estas láminas de agua van a tener la misma longitud o la misma altura. ¿Por qué? Porque sobre todos ellos está actuando la presión atmosférica. Entonces, la altura del nivel del flujo es igual en todos, ya que al estar abiertos, la presión atmosférica actúa con la misma intensidad en cada uno de ellos, aunque cada uno de ellos tenga una forma totalmente diferente. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de los manómetros. Eh, Estos son instrumentos utilizados para medir la presión y existen varios tipos, siendo el más sencillo el tipo piezómetro, lo cual se mide la altura de columna de agua. Por ejemplo, si acá tenemos un cuerpo o un objeto o un recipiente que está presurizado y colocamos un piezómetro, en este piezómetro se va a elevar una columna de agua que va a ser igual a la presión que hay adentro de este recipiente. Entonces, la presión acá sería, o la lectura de la presión acá en metros de columna de agua sería la misma que se tiene en el punto al interior del cuerpo del recipiente donde se está tomando la presión, en este punto de acá. Y este de acá, pues es un sistemita que, que se utiliza, que es un piezómetro movible, que acá se puede conectar y se puede quitar, y este cable puede ir conectado a otro tipo a un tubo que esté previamente calibrado para poder leer cuál es la presión que tenemos dentro de esta tubería. Tenemos otro tipo de manómetro, tipo U. Este está formado por un tubo de vidrio en forma de U, lleno pues parcialmente con un fluido tenemos que tener un fluido con una densidad conocida. En uno de sus extremos se va a colocar, se va a colocar a la zona donde queremos medir la presión. Por ejemplo, acá, esta sería donde se conecta el sistema, donde queremos conectar la presión, y el otro lo vamos a dejar expuesto a la atmósfera. La presión que se ejerce en el lado de alta presión, en este punto de acá, donde queremos conocer la presión, produce el movimiento del líquido dentro del tubo, lo que se va a traducir en en una diferencia de altura, que sería esta altura de acá, que lo vamos a marcar con H o lo vamos a denominar con H. Esta altura va a depender de la presión y de la densidad del fluido. Como nosotros ya conocemos la densidad del fluido que contiene el tubo, puede elaborarse una escala graduada. En la superficie detrás de esta se puede tener una regla graduada o una tabla graduada, o podemos graduar directamente el tubo para que conozcamos a partir de cada una de las lecturas en las unidades que nosotros queramos, de estas alturas de H, con respecto a la densidad del fluido, nosotros vamos a conocer cuál sería la presión. Entonces lo podemos dejar ya calibrado en el sistema que nosotros queramos, puede ser en pascales o podría ser en el sistema inglés en libras sobre pie cuadrado o en PSI. Eso depende directamente cómo se quiera dejar calibrado. Entonces pasa lo mismo acá. Entonces acá sería la presión que nosotros queremos medir. Entonces al conectarlo a la zona donde nosotros queremos medir
esta presión. Entonces, por medio del desplazamiento de este fluido con densidad conocida, entonces al conocer cuál es la altura, nosotros vamos a conocer, aplicando la fórmula de presión, cuál sería la presión en este punto de acá. Entonces, ustedes pueden ver la presión en este punto de acá sería la misma presión en este punto de acá. Entonces, solo necesitaríamos conocer cuál es la presión que ejerce esta columna de fluido. Tenemos manómetros diferenciales, estos son utilizados para medir diferencias de presión entre dos puntos de un sistema. Este sistema de manómetros es bastante utilizado en especial en sistemas de filtrado, y por lo común cuando tenemos un sistema de filtrado automatizado con retrolavado. Entonces aquí pueden ver cada uno de estos sistemas diferenciales. Entonces lo que necesitamos conocer, o lo que hace, es que identifica la presión en dos puntos. Puede ser en entrada y puede ser en la salida. Y lo que mide es el diferencial de presión. Entonces ustedes pueden ver acá está el diferencial de presión, que es lo que mide cuánto es la diferencia entre el punto A y la diferencia entre el punto B. Y acá pueden ver, por ejemplo, este video. A ver si lo podemos reproducir. Acá está. Entonces, acá tenemos un sistema de filtrado que es automático. Entonces, acá medimos la presión en este punto. Perdón. Medimos la presión en entrada de agua, acá, y la presión en la salida. Entonces, cuando hay una diferencial de presión que ya tenemos el equipo programado, que cuando se lee ese diferencial de presión, nosotros acá vamos a tener una válvula de 3 vías. Entonces, ese manómetro, mediante un sistema eléctrico o un sistema de presión, manda una señal a esta válvula de 3 vías, que lo que hace es que se cierra el paso de agua hacia arriba, de acá, y abre este sistema. Ya van a ver, lo abre, y el agua empieza a pasar hacia acá. Entonces cierra acá y el agua empieza a pasar acá para que se empiece a lavar cada uno de los filtros. Entonces se lavan los filtros, entonces el diferencial de presión en el manómetro disminuye. Entonces después, cuando ya está completo el retrolavado, vuelve a encender el sistema y vuelve a mandar el agua hacia el filtro para que se filtre. Tenemos también otro sistemita de manómetros, conocidos como manómetro de tubo tipo Bourdon. Este sistemita presenta en su interior, como pueden ver acá, un tubo metálico elástico que este tubito es aplanado y curvado de forma especial, conocida como tubo de Bourdon. Por eso el nombre de este tipo de manómetro. Entonces, como lo pueden observar acá, este tubo tiende a enderezarse cuando en su interior actúa una presión. Entonces, cuando conectamos a una fuente de presión acá, este tubito se presuriza en su interior, eh, por lo que este tubo curviado se desplaza y se mueve, o sea que se tiende a enderezarse. Por lo que cuando se endereza y cuando se mueve, mueve un conjunto de palancas y engranajes, y al final todo este movimiento se transmite a un sistema de poleas, o un sistema de engranaje, perdón, que lo que hace es mover esta aguja, y al final eso se traduce en presión. Al leerlo se traduce en presión. Entonces, dependiendo cómo nosotros, en las unidades que nosotros tengamos, nuestro manómetro puede ser en PSI o puede ser en bares. Dentro de este sistema, que es bastante utilizado en tuberías, para conocer la presión, podemos tener manómetros que son bajos, que pueden andar desde 0 a
desde 0 hasta 1 bar, o de 0 a 30 psi, y hay otros que pueden andar desde 0 hasta 100 bares. Entonces, aquí vamos a encontrar una gama bastante amplia de manómetros. Entonces, entre más grande sea el rango de medición, más caro va a ser el manómetro. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio de manómetros, manómetros diferenciales, de la siguiente figura. Calcule la diferencia de presiones entre los puntos A y B. La gravedad específica del aceite es de 0.85. Entonces, acá vamos a tener aceite, y acá también, y acá tendríamos agua. Entonces miren que la altura entre el punto A y el punto B es de 10 pulgadas, la altura de la lámina de agua es de 9 pulgadas, entonces la altura de esta lámina de aceite sería la diferencia de 32 menos 10 menos 9, entonces acá tendríamos los datos. Para este primer punto, a esta presión de acá, le daremos presión 1, acá le daremos que es presión del agua, y a este segundo, que también es de aceite, le daremos presión número 2. Sabemos que la gravedad específica del aceite es de 0.85. Entonces, la altura 1, que corresponde para H1, que sería desde acá hacia arriba, sería 32 menos 10 menos 9, que serían 9 pulgadas, que es igual a 0.75 pies. Primero hay que hacer las equivalencias de las unidades. Perdón, la H1 sería de 13, la altura del agua sería de 9 pulgadas y la altura de la segunda presión de la columna de aceite sería de 32 pulgadas. Entonces, 13 entre 12 pulgadas que tiene un pie nos da a 10.0833, acá nos da 0.75 y acá nos daría a 2.667 pies. Entonces, empezamos a hacer la representación de izquierda hacia derecha. Entonces, primero tendríamos la presión en A. Entonces, como aquí este fluido o este manómetro diferencial en este punto va hacia abajo, entonces le sumaríamos la presión 1. Entonces, presión A más presión 1. Entonces, como todavía seguimos hacia abajo, entonces sería la presión del agua más la presión del agua. Y acá, como vamos hacia arriba, miren, acá el movimiento es hacia arriba, sería menos la presión 2, que sería siempre la presión del aceite, menos presión 2. Y acá tenemos la presión en B menos presión en B. Entonces, como acá nos están pidiendo cuál es el diferencial de la diferencia entre las presiones A y B, pues tendríamos que despejamos para A y B, presión 1 más la presión 2, más la presión del agua, menos la presión 2 sería igual. Acá la presión B la pasamos al otro lado de la igualdad con signo positivo y presión 1 la pasamos al otro lado de la igualdad, nos quedaría con presión con signo negativo. Entonces, tenemos que para presión A, para presión 1 sería igual a la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua, 4 grados centígrados, por la altura de esa lámina de aceite de ahí, más la presión del agua, que sería igual al peso específico del agua, 4 grados centígrados, multiplicado por la altura de esa lámina de agua, menos la presión en 2. La presión en 2 sería la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua, 4 grados centígrados, por la altura 2, que sería esta de acá, igual a presión A menos presión B. Ahora, tenemos que la gravedad específica del aceite es de 0,85, este es el peso específico del agua de 62.4 libras sobre pie cúbico, y acá tenemos la altura, que sería de 1.0833, más el peso específico del agua por la altura del agua, que sería de 0,75 pies, menos la presión en 2,
que sería 0,85, que sería la gravedad específica del aceite, por el peso específico del agua, por la altura de esa lámina de aceite. Y eso sería igual a presión B menos presión A. El primer resultado sería para la presión 1, que sería de 57.46 libras sobre pie cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tenemos pie cúbico, eliminamos pie cúbico, nos queda pie cuadrado porque eliminamos pie acá. El siguiente resultado sería más 46.80 libras sobre pie cuadrado. Eliminamos pie cúbico con pie acá y nos quedaría pie cuadrado. De igual manera acá eliminamos pie cúbico con pie acá y nos quedaría pie cuadrado. Entonces, menos el resultado de la presión 2, que sería 141.46 libras por sobre pie cuadrado, igual presión B menos presión A. Entonces, hacemos la sumatoria y nos da que es de 37.2 libras sobre pie cuadrado. Como la respuesta, a ver, no nos la piden en PSI, pero la vamos a dejar en PSI. Entonces sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, o directamente dividimos entre 144 porque sabemos que un PSI equivale a 144 libras por pie cuadrado. Entonces acá nos quedaría pie cuadrado, lo eliminamos con este pie cuadrado de acá. Entonces nos quedaría que este resultado es igual a 0.258 PSI. Esa sería nuestra respuesta. Esa sería la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Ahora, ¿recuerdan el principio de Pascal que decía que si aplicamos una presión en un fluido incompresible que se encuentra en un recipiente indeformable, en todos los puntos dentro del fluido vamos a tener la misma presión? Y también vamos a tener la presión en todo el cuerpo que está en contacto con el fluido. Entonces, de manera gráfica, vamos a representar acá, estamos aplicando una fuerza que es capaz de mantener en equilibrio un carro. Entonces, miren que la fuerza que se aplica acá es menor que la fuerza que puede levantarse acá. ¿Por qué? Porque acá el área de contacto sería menor con respecto a acá. ¿Qué quiere decir? Que a medida nosotros aumentamos el área, vamos a tener una mayor fuerza, pero a medida disminuimos el área, vamos a tener una menor fuerza. Siempre vamos a tener una misma presión dentro de todo este cuerpo de fluido. Entonces, sabiendo que la presión en este punto 1 de acá va a ser igual a fuerza 1 sobre área, y presión 2 sería igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, si tenemos que presión 1 en este punto y presión 2 en este punto es la misma, tendríamos que fuerza entre área 1 es igual a fuerza entre área 2. Entonces, la fuerza 2, ¿a qué sería igual? A fuerza 1 por área 2 entre el área 1. Y en el caso que quisiéramos despejar para fuerza 1, sería fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Entonces acá lo vamos a hacer, fuerza 1 sería igual a fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Ahí solo tienen que despejar, jóvenes. Entonces, jóvenes, hasta aquí queda la presentación de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Repasen, hagan los ejercicios que les he mandado. Traten de leer el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Robert Mood. Y cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela saber mediante el foro Preguntas al Profesor, o también pueden utilizar el grupo de WhatsApp.